Buenas tardes, estamos aquí en Radio Inlusa On Air con el ingeniero Jorge Bueno y le vamos a hacer unas preguntas sobre su trabajo. Buenas tardes, ingeniero Jorge Bueno, me presento, me llamo César Adair Audel Ortega, es de sexto C, sección primaria, soy originario de Oaxaca de Juárez y a mí me gusta mucho Oaxaca por su cultura y tradiciones. ¿Me podría decir su nombre completo y profesión? Jorge Alberto Bueno Sánchez, ingeniero de profesión. ¿Y su profesión? Ingeniero. Lo que tengo es el cargo actualmente de cronista de esta muy noble y leal ciudad de Oaxaca de Juárez desde hace 6 años. O sea, soy el cronista oficial de Oaxaca. Dígame, ¿qué es lo que más le gusta de la ciudad de Oaxaca de Juárez? La ciudad se caracteriza por estar en un valle. Es muy amplio el valle, con un clima agradable, siempre tenemos cielos soleados, tenemos la suficiente cultura para poder apreciar nuestros grandes edificios, las edificaciones como son los templos, como son los parques, como son la arquitectura civil, y así Oaxaca con sus calles trazadas por Alonso García Bravo a Cordel, allá por 1531, bueno, nos permite hacer un gozo de esta ciudad de Oaxaca. Por eso me gusta Oaxaca. Ingeniero Jorge Bueno, ¿qué tal? Bueno, bienvenido. Yo soy José Santiago y me da gusto conocerlo en persona. A ver, ¿nos puede contar un poco de su profesión y cómo llegó a ser cronista? Bueno, son dos cosas distintas. La profesión es el grado de estudio que alcanzas a través de la formación educativa, que es como ustedes que están formando y están en una etapa concluyendo su primaria. Llegué a ser cronista en el hecho del interés por la historia de Oaxaca. Yo siempre tuve la buena memoria para las cosas, pero el interés surge cuando escuchas que Alonso García Bravo traza la ciudad, que fue hecho a Cordel el trazo. El trazar algo es poner un punto al horizonte y es una línea la que vas trazando. Y así que esta ciudad con un damero perfecto como son las manzanas, las calles, se formó una ciudad que en mi interés implica el choque de dos culturas, la mesoamericana y la española, el punto de encuentro, la fecha, 25 de noviembre de 1521, el inicio del mestizaje y el hecho de que esta ciudad, que se inicia como Segura de la Frontera, posteriormente como Villa de Antequera y luego, en 1532, Oaxaca como ciudad, que es elevada al rango de ciudad por cédula real de Carlos V, rey de España. Eso sucedió el 25 de abril de 1532. Y es una cuestión la profesión y otra el oficio, el ejercer el oficio de cronista, del cronista relator, el cronista histórico, el cronista que habla sobre la historia pasada, el presente, los acontecimientos y hace en sus escritos, en sus diálogos, la crónica diaria, la crónica histórica. Ese es el ser cronista de esta. Y soy el quinto cronista, porque el primer cronista oficial nombrado en 1960 lo fue don Jorge Fernando Iturribarría, y él fue un gran escritor, algo así como 50 libros publicó, entre ellos un libro Juárez y Porfirio Díaz que editó Populibro La Prensa, que fue un tiraje de 50,000 números, que muy pocos oaxaqueños han alcanzado un tiraje tan grande. El tirar significa el número de ejemplares que se imprimen para ser vendidos en forma pública. El segundo fue don Javier Castro Mantecón, investigador, doctor de profesión, pero que le interesaba, le gustaba la investigación y fue un gran investigador, un folclorista. Presidió la Asociación Folclórica Oaxaqueña. Él fue uno de los personajes que al ser nombrado cronista aportó estudios sobre la música, sobre la danza, sobre la historia de Oaxaca y escribiría una docena de libros.
Vendría después Everardo Ramírez Borges, que duró como cronista casi 20 años y que se retiró por su edad, falleciendo a los 95. Alrededor de unos 12 libros publicó también don Everardo, y continuó el cuarto cronista, Rubén Vasconcelos Beltrán, del año 2000 al año 2016, que durante casi 16 años sirvió a la ciudad como cronista. Que ser cronista es un puesto honorífico, no está devengando con su actividad de cronista en un sueldo, no hay un monumento que se le pague para que lo ejerza, es honorífico y es un gran honor servir a Oaxaca de esta manera. Así que soy el quinto cronista de Oaxaca. ¿Está bien? Muy buenas tardes, señor ingeniero Jorge Bueno. Mi nombre es Rúa Cruz Hernández y ¿nos podría contar un poco sobre cómo es ser un cronista y es difícil ser uno? Rúa, te contestaré con mucho gusto. El ser cronista significa un compromiso con la ciudad. El aceptar el nombramiento que te lo da el honorable ayuntamiento en forma de cabildo, cabildean, se ponen de acuerdo, y en la reunión del ayuntamiento, cuando ayuntan, cuando se juntan, es cuando nombran a uno. A través de un escrito, de un pergamino, firman todos los concejales, que son los regidores de diferentes regidurías, y el señor presidente municipal firma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el nombramiento que se le otorga a uno es un nombramiento honorífico y a perpetuidad. Y no es difícil ejercerlo, simplemente hay que tener amor a la ciudad. La ciudad necesita ser contada, la ciudad necesita ser explicada, recorrida. Rubén Vasconcelos se significó por caminando por la ciudad, una ciudad para vivirla y contarla, decía. Entonces hemos caminado con muchos grupos por las calles de Oaxaca, y cada calle tiene un nombre y cada lugar significa donde fue fusilado Mengano, donde hubo una guerra, donde hubo un monumento, donde existía una escultura, donde se inauguró tal día porque llegó el acueducto de San Felipe del Agua al Jardín de la Constitución. ¿Por qué es Jardín de la Constitución? Por la Constitución de Cádiz. ¿Por qué son los portales? Son portales construidos en 1606. ¿Y quién los construyó? Y todas esas preguntas surgen en el interés de conocer qué es Oaxaca. Y Oaxaca es una gran diversidad de personajes, de hechos históricos, que si en 1812, el 25 de noviembre, llegó Morelos a Oaxaca, sí, lo acompañaban jóvenes capitanes que después serían héroes en la independencia de México, y que entró por la parte de Viguera y que puso sitio a la ciudad, y que a las 12 del día ya había caído la ciudad, y las campanadas y los actos heroicos, y el personaje como fue Félix María Fernández, que a la postre sería el primer presidente, con el nombre de Guadalupe Victoria, y que cuando estaba en el foso para asaltar y ocupar el exconvento de Guadalupe, lanzó su espada y dijo: va mi espada en prenda. Es el personaje, la historia, quién era él, era de Durango, saber también qué es su personalidad. Fue un personaje que cuando casi estaba terminada lo que era la parte de la toma de Oaxaca, bueno, pues él se integró con las fuerzas independentistas y sobrevivió, y sería el primer presidente. Después de él vendrían otros más, como fue Vicente Guerrero, que también participó en la toma de Oaxaca. Entonces, toda esa historia, el por qué los monumentos, por qué los jardines, por qué se llama Jardín de Guadalupe, Jardín de Ignacio Mejía, el Paseo Juárez, el Llano, que se le decimos el Llano, pero es el Paseo Juárez porque antes era el Paseo de Nezahualcóyotl. O sea, ¿de dónde vienen los nombres? ¿Por qué se les impone? ¿Por qué la nomenclatura de 1884? Todo eso implica tu pregunta, y eso es el cronista: vivir los hechos históricos, narrarlos
contarlos como sucedieron en la forma más sencilla. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué necesita una persona para ser un cronista? Prepararse, dependientemente de toda la memoria que tenga, de todo el interés que pueda tener por servir a Oaxaca, prepararse. El preparar significa leer todos los días. La lectura es la que significa la fuente de conocimiento. Y como nosotros, antes de nuestro nacimiento, no tuvimos presencia, bueno, pues eso para nosotros es una historia que tenemos que leer. Y luego, las vivencias que tenemos, que desde niños acudíamos al kinder, a la primaria, a los diferentes grados, en los espacios, cómo caminábamos por unas calles. No era necesario en aquel entonces conseguir 60,000 habitantes de la ciudad que tu mamá te llevara a la escuela. Te ibas solo a la escuela, que estaba a 2-3 cuadras, que la ciudad era muy segura, que pasaban 3-4 automóviles cada hora. Era la ciudad tranquila, perfectamente trazada, sí, con sus calles anchas, que tienen un arroyo de 6 metros y unas banquetas de 1 metro cada una, pero esos 8 metros permitirían, en el trazo que se hizo, 4 caballeros, 4 jinetes, 8 ir en columna. Por eso se hicieron anchas las calles de Oaxaca, por eso es el sentido de ciudad que tenemos. Muchas gracias. Ingeniero Jorge Bueno, ¿en qué fecha se le da el rango de la ciudad de Oaxaca de Juárez? Como decía, primero es una segura de la frontera, luego sería una villa de Antequera en 1526, se repartirían los solares en 1529 y el 25 de abril de 1532, por esa cédula real que les decía, que firma el rey de España, allá en España se firma, los escribanos, y la envían a Oaxaca porque la había solicitado el ayuntamiento de Oaxaca. Quería ser una ciudad que se le reconociera para que quedara muy claro el litigio que estaba llevando con el marqués del Valle de Oaxaca, que era Hernán Cortés. Entonces, en ese momento se da ese nombramiento y nos ubica como una cuarta ciudad en la República. Primero ciudades fueron reconocidas, la Ciudad de México, ¿sí? La ciudad que posteriormente se nombró como tal fue Puebla, y luego Oaxaca ocupa un cuarto lugar porque Oaxaca, siendo una ciudad que se preserva y se contempla, sí crece como tal. Hubo una anterior que fue Tepeaca, que es Tepeaca, Puebla, y otro en Zacatula, en Guerrero, pero tampoco salió de pueblo, no creció como ciudad. Así que las dos que crecieron como ciudad fue la Ciudad de México y Oaxaca. Y Tepeaca sigue siendo una población muy pequeñita, y ciudad fue Puebla porque fue movida la población hacia lo que es Puebla de Los Ángeles hoy en día. Es una historia. Gracias. Hola a todos, un gusto, ingeniero Jorge Bueno, en conocerle, y me da gusto tenerlo acá presente. Yo soy Azul. Me causa mucho interés saber los inicios de la historia y lo importante que es. ¿Nos puede comentar quién funda Oaxaca? La fundación de Oaxaca, podemos saber que hay una fundación prehispánica, primeramente. Lo prehispánico es zapoteca, y en el 1486 los mexicas que salen de Tenochtitlan vienen a Oaxaca para establecer puntos estratégicos que permitieran su paso hacia el Chiapas, hacia el Soconusco, hacia Guatemala. Así que se introducen a la casa de los zapotecas, que era una ciudad que se llamaba Lualá. Y cuando ellos llegan y forman un destacamento y una ciudad, dentro de esa ciudad le nombran Huaxyacac, que significa, como significa Lualá en zapoteco, en el extremo de los guajes. ¿Por qué? Porque el árbol de guaje, que es una acacia, una vaina, es verde cuando es tierna y roja en su madurez, es, para nosotros en zapoteco es yagalaja, y el mexica en lengua náhuatl le nombra guaje, guajín.
Entonces, en el extremo del Guajín, bueno, pues está Huasyacac, y a partir de ese momento, 1486 hasta el 1521, es mexica la ciudad, poniéndole a los teocalis zapotecas, como de Cosijo Pitao y Cosijo Cosovi, dioses mexicas, como le pusieron al teocali que tenían en donde es actualmente el Carmen Alto. Los zapotecas ahí pusieron a su dios del maíz, y de ahí viene la diosa del maíz tierno, Xilot. Así que de Sentiol o Sentiolchihuan viene maíz tierno, Xilot, y es cuando la mazorca está tierna, cuando está giloteando, es el xilot, gilotear. Y es ahí donde se hacía la elección de una doncella. Esta doncella, al ser elegida entre muchas, es ofrendada al dios de la lluvia, al dios de las mieses, del maíz, prácticamente el que les va a dar el alimento, porque querían ellos que fuera un buen año de lluvias, porque dependían de las lluvias, todo dependía de las lluvias. Y sus elementos más primitivos, más elementales y básicos, hasta hoy en día sigue siendo el maíz, el frijol, las semillas, la calabaza y otros elementos que permiten la dieta del mesoamericano en ese momento, y hoy en día pues nosotros, oaxaqueños, los mexicanos. Cuando nosotros hablamos de cuándo es fundada, bueno, pues es fundada como ciudad española, como ciudad castiza, con la influencia castellana, las construcciones altas, con muros, con contrafuertes, pues estamos hablando 1521. Y se empiezan las construcciones en enero de 1522, la ermita de Santa Catarina Mártir, que da origen al templo de San Juan de Dios, y la ermita de San Sebastián, que da origen a la Soledad, 1532, y la ermita de la Santa Veracruz, que es de 1532 y da origen al templo del Carmen Alto en 1700. Todo es una historia, es una contraposición o justaposición, así de poner encima de una construcción otra construcción. Las ciudades no son como las vemos, hay partes antiguas cubiertas, hay túneles, hay ciudades antiguas debajo de ciudades nuevas. Si caminamos unas calles de Jerusalén y vamos por la vía que es la calle de la amargura, pues estamos caminando sobre baldosas, sí, pero las antiguas baldosas estaban 3 metros abajo. Hay una idea de ir construyendo sobre otras construcciones. Otra pregunta. ¿Y qué se necesitó para darle la categoría de ciudad de Oaxaca de Juárez? Buena pregunta. Mira, en el momento que el ayuntamiento ya se junta, un alcalde, no se llamaba presidente municipal, un alcalde y regidores, 3, 4, determinan que para poder crecer en independencia al marquesado, que estaba en Santa María del Marquesado, necesitaban ser ciudad reconocida, y muchos declaraban vivir en ella y morir en ella. Entonces esos conceptos fueron los que fueron permitiendo que la ciudad fuera dándose como tal. Si desde el repartimiento de solares se traza y se dice por Doña Juana, por Doña Juana, por Doña Juana, por Doña Juana, lo que son los 4 puntos cardinales que sabemos que existen ahora, pero en aquel momento no había en el concepto 4 puntos cardinales, sino había los 4 vientos, ¿no? Los 4 lados, y entonces se hace la ceremonia del rollo, que es una ceremonia que todo el mundo la celebró durante miles de años, griegos, romanos, pero que se celebra en España como una tradición, y es la que llega con la conquista, con el descubrimiento primeramente en 1492, y esa tradición es la que se establece. Y al decir por Doña Juana, porque era la reina de España en ese momento Doña Juana, y se traza la ciudad, se mandan puntos al horizonte, y las manzanas de Oaxaca son de 100 varas castellanas por 100 varas castellanas. El sistema métrico decimal es hasta 1860, cuando Juárez es presidente de la República, se acepta el sistema métrico decimal.
pero antes eran varas castellanas, y en otras medidas que se tuvieron, como los ingleses, yardas o codos, o palmas, o dedos, o pulgadas, ¿no? 2.5, o sea, es un sistema que ha evolucionado y que los pueblos han adoptado un sistema de medición. Cuando ya llegamos a metro, pues decimos metro, metrón, medida, eso significa, ¿no? Es un metro, metrón, medida es un metro, son 100 centímetros. Todo es así, se va trazando, se van formando caminos, edificios, mediante los números. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero Jorge Bueno. Mi nombre es Giancarlo Cortés Martínez. Yo pienso que nuestra ciudad Oaxaca de Juárez es un lugar muy hermoso para el turismo. Además de disfrutar nuestras fiestas tradicionales, ¿nos puede contar cómo se festejó estos 490 años de nuestra ciudad? Consecuencia de la belleza del trazo, del clima, de los edificios castizos que tiene Oaxaca, porque Oaxaca es una ciudad castiza. Los templos, con todas las arquitecturas que puedas mencionar, porque cada frontis tiene una advocación, se construye esa fachada del templo bajo la advocación de algún santo. Santo Domingo, ahí está el Santo Domingo ahí, ¿no? Y otro personaje, San Hipólito, es que es la provincia dominica de San Hipólito. Perfecto. Entonces, todas estas bellezas son atracciones naturales en el pathos estético del turista, en el hombre que viene para distraerse o para entender la arquitectura, porque en ella ve que hay una arquitectura plateresca, churrigueresca, de roleos así especiales, gótica puede ser, ¿sí? Pero el barroco es el que más predomina, son las curvas, ¿no? Los roleos que tienen los edificios, las construcciones. Entonces, esas formas de arquitectura que en Oaxaca se dieron en todos los templos, porque son distintos, el churrigueresco de San Felipe Neri al plateresco, muy de San Agustín, muy sobrio. Entonces, tenemos un atractivo natural y un atractivo histórico-cultural que busca el turismo, ya sea el de descanso o el turismo cultural, que viene a ver una ciudad que conserva y es todavía la reserva espiritual de la mexicanidad. Eso es lo excepcional de Oaxaca, porque todavía conserva en su esencia. Y en las fiestas de los lunes del cerro, lo que veíamos era el concurso de las gentes del pueblo, vestidos de charritos, vestidos de neveros, vestidos de chinas oaxaqueñas, vestidas de sacrificios, que eran las personas que con mucho sacrificio se vestían bien. Y lo que vemos en el cerro es una costumbre prehispánica que logra en una amalgama el sincretismo religioso. Será siempre el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, la fiesta del Carmen. Pero inmediatamente el lunes siguiente será el primer lunes del cerro. Y habrá una octava, como todo en Oaxaca, tiene una retornada, una tornaboda, una octava, un recalentado, todo tiene un sentido. Así que esta fiesta pagano-religiosa se conserva desde, pues que se da el choque de las dos culturas, porque se buscó en ese choque, el occidental y el mesoamericano, la hibridez, y dio como consecuencia la mexicanidad. Nosotros somos mexicanos, nosotros hablamos el castellano, en la gran mayoría tiene la fe católica, religiosa, pero conservamos nuestra forma de sentir, con flores decimos el amor que tenemos, ¿no? Con plegarias pedimos lo que necesitamos. Hay fe, las figuras teológicas de la fe, la esperanza y la caridad sobre ellas, la caridad que debe tener el ser humano sobre las cosas. Eso es lo esencial, eso es lo básico de nuestra cultura y resultado del mestizaje. Tengo otra pregunta, ingeniero Jorge Bueno. Cuando usted era niño, ¿cómo vivió y disfrutó de nuestra ciudad? Cuando fui niño, gocé enormemente Oaxaca. Había otras costumbres, como irse a bañar al río, a las pozas zarcas,
como jugar fútbol, béisbol, como acudir a los encuentros deportivos cuando no se tenía el dinero suficiente para acceder a un lugar en las gradas del estadio Eduardo Vasconcelos, que ya existía en mi niñez porque es un estadio que se inauguró en octubre de 1950. Así que ya existía, pero si querías ver un partido que venían los cubanos como estrellas extranjeras a jugar con la selección de Oaxaca, pues ibas al hotel, ahí los esperabas, cargabas una maleta, te subías al camión, llegabas al estadio, te bajabas, entrabas y estabas en el dugout, ahí con ellos viendo el partido. Y entonces era una forma de disfrute. Los cines, ya lo sabía, ya había cine sonoro, hubo en Oaxaca cines mudos, pero evolucionó el cine. Entonces, cuando a mí me toca ya asistir al Teatro Macedonio de Alcalá, que era cine en ese momento, la operadora de teatro lo administraba, el gerente de cuya empresa era aquel Manuel Espinosa Iglesias, que después sería el director y dueño de Vancomer. Todas esas épocas pues eran los estrenos, eran películas extraordinarias, casi todas eran de héroes, ¿no? Ya no había los héroes como Tom Mix, que fue un vaquero, no, ya había los héroes como Burlancaster, el Escudo Negro, batallas inglesas, ¿no? Ya había otro tipo de cine. Y ahí vimos las grandes producciones que ocasionaron los primeros tumultos en taquilla para asistir y entrar al Teatro Alcalá, al Cine Alcalá, le decíamos. No decíamos Teatro Alcalá, le decíamos el Cine Alcalá, porque íbamos al cine. Entonces ahí estaban películas como Marabunta, con Charlton Heston, millones de hormigas que atacaban la selva de Brasil y se comían animales y todo. Eran fantásticos, ¿verdad? Y El niño y el toro, El hombre increíble, se hacía chiquito y ahí andaba con una caja de cerillos y una antorcha, un cerillo, y veíamos y gozábamos muchas películas, ¿no? Mexicanas de buen cine, lo había, y aparte del cine, de asistir al deporte, fútbol que jugábamos, formábamos nuestros equipos de fútbol. Nos íbamos a tomar la fotografía a la Alameda porque te las daban inmediato, eran de agüita. Entonces esa foto que te tomabas te costaba $1. Entonces ya la llevas a la credencial y poder tener tu credencial y jugar el domingo. En el propio, yo soy del Jardín Consate, mi niñez se dio en torno al jardín. Pues teníamos los juegos del burro fletado, no sé si sigan jugando. 1 por mulo, 2 patas de cos, 3 hilitos y mental, 4 jamón saco, 5 de aquí te vinco, 6 con una mano, 7 te pongo mi huevito, 8 te lo remocho y 9 le veito, no lo ves. Y así. Era un rosario de memorizar, un ejercicio mental, pero que tenías que saber porque al saltar tenías que decirlo. Y así que era. Y las entamaladas, las cadenas que nos agarrábamos, los caballitos, las canicas, los trompos, el yoyo, el valero. Era así, darnos 3, 4, 5, y con un mismo valero jugábamos todos. Y cuando había un valero, pues una lata de chiles y un pedazo de carrizo o de vara de otate, y con un hilito, y jugábamos al teléfono. Como no había estos audífonos, nos poníamos una latita, un hilo, le dábamos a él la latita y se escuchaba, o como estaba, ya que le escuchaba algo. O me estaba escuchando por la cercanía de la distancia, ¿no? Era muy cerca, escuchaba lo que yo decía, pero jugar al teléfono con un hilo de 10 metros y 2 latitas vacías de chiles en vinagre. O sea, y con eso jugábamos también valero, era más fácil meterlo, pero con un valero jugábamos todos, con un yoyo jugábamos todos. Hoy en día cada quien tiene su tablet, cada quien tiene su celular y cada quien... Eso ha sido, quizá un poquito se ha dejado de en conjunto pensar, de actuar en forma colectiva y de formar equipo. Y al formar equipo hemos dejado de tener la fuerza que implica el que los que aquí estamos en la mesa pensemos. Y si uno piensa algo, el otro lo ayuda a pensar y el otro soluciona y el otro le da una mejor solución. Y yo al final a lo mejor, copiando a ustedes, diré, ¿qué no sería mejor esto? Y ese es formar un equipo en todo. En equipo se logra todo. En equipo es como se han conquistado países, se han hecho imperios, las famosas alianzas, los tratados.
porque la lengua que nos permite el lenguaje, la expresión, y la boca, que es la herida donde fluye el verbo, ¿sí? Todo eso es muy importante porque con la lengua se han construido imperios. Aunque no tienen hueso, pero la lengua nos ha permitido convencer a las masas, aunque también la lengua ha destruido, desde destruir una honra, hablar mal de la persona, como destruir una sociedad. Muchas gracias por responder mi pregunta, ingeniero Jorge. Con mucho gusto. Para finalizar esta agradable entrevista, ingeniero Jorge Bueno, ¿qué mensaje le daría a nuestra comunidad inlusa sobre el tema que platicaría hoy? ¿Qué consejo? Pues no puedo yo aconsejar a alguien tan importante como es el Inlusa, pero yo podría opinar en forma individual, particular, que lo que hacen es lo mejor que puede hacer una institución: formar seres humanos que por su propio medio y su capacidad permitan lograr los objetivos que se pueden trazar. Las metas cortas o largas, que yo prefiero cortas, porque rebasas la corta y luego llegas a la otra y así vas avanzando y siempre cumples un programa, un proyecto, no tan largo, porque se necesita a veces mucho tiempo para lograr las cosas, pero sí metas cortas que se puedan ir haciendo, pero ya formar en ustedes, en cada individuo, en cada ser humano, ¿sí?, esa inquietud. Saber es una manifestación de un joven a su edad. Se dice que don Benito Juárez, no es cierto que haya huido irresponsablemente por haber perdido una oveja, no. Él a esa edad tenía el interés de saber, de aprender. Entonces fue su primer acto político. Yo quiero aprender, yo quiero ir a Oaxaca, voy. Allá vive mi hermana, allá trabaja, y caminó 37 kilómetros. Y ahí vino caminando. Salió muy temprano, llegó muy tarde y llegó a Oaxaca. Y buscó a su hermana y se quedó allá a pernoctar. Y buscó dónde después trabajar y quién le diera trabajo, alimento y lo mandara a la escuela. Y así es, el ser humano lucha por lo que quiere lograr. Y ustedes, como alumnos de esta institución, son el proyecto de la institución, el que ustedes salgan adelante preparados. Muchas gracias. Agradecemos el espacio, tiempo y la buena disposición de todos. Ingeniero Jorge Bueno, gracias por compartirnos sus conocimientos y experiencia. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Deseamos que pronto podamos platicar sobre más temas de nuestro bello Oaxaca. A todo nuestro público y comunidad inlusa, que tengan un extraordinario día. Muchas gracias. A ustedes por invitarme. Adiós. 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 Bye, muchas gracias.